existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si no estamos más juntos, ya no somos el mismo montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre, de 14 a 16, aquí en la M530, somos radio, orgullosa radio de Madres de Plaza de Mayo. Creemos conveniente pactar antes del comienzo de cada experiencia el uso respectivo de nuestras imaginaciones. Salgamos así, seguimos una delicada línea trazada hace tiempo por Eve Bonafini, pensando que si lo elaboramos un poco, notaremos que el concepto de la radio es un asunto que termina funcionando en los teatros de la mente. Es un modo de plantear que el modo en que el cerebro metaboliza aquello que le va ingresando depende de un montón de estímulos que a veces pueden ser totalmente inconscientes. Es decir, que no decidimos que cuando escuchamos una voz, el cerebro nos presente una imagen, que no es parte de una voluntad explícita de todos y cada uno de nosotros que las fotos se transformen en películas y que incluso la radio pueda tener olores, sabores, recuerdos que se ralentizan o situaciones que se aceleran. Bueno, no le decimos al corazón latí, ni le decimos a los pies caminen, ni a los pulmones aspiren. Eso ocurre. Es casi que una forma automática en que vivimos y ojalá saliendo de los automatismos, si ponemos la imaginación al servicio de la radio, un programa no solo sea un programa, sino también una experiencia profunda. En medio de todo lo que está ocurriendo en el mundo, con un gobierno ultra reaccionario en Estados Unidos y un presidente en una fase bélica del belicismo permanente de su propia nación, el cantautor cubano Silvio Rodríguez, un ícono de la canción de autor en América Latina, le debemos a él la inspiración a partir del Necio para nuestro espectáculo de resistencia poética, el primer lunes de cada mes aquí en la ciudad de Buenos Aires. Dijo esta semana, eso ocurrió ayer, que le va a exigir al gobierno cubano que lo provea de un fusil, de un AKM, en el caso de que Estados Unidos concrete su amenaza de invasión a su país. Es fuerte la idea, ¿no? El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable en Cuba. Silvio escribió puntualmente: exijo mi AKM si se lancen, y consten que lo digo muy en serio. Silvio tiene 79 años, publicó este comentario en su propio blog que se llama Segunda Cita, y de alguna u otra manera amplió ese análisis más adelante, pensando que desde siempre una revolución iniciada en enero del 59 en La Habana, después de un largo proceso interno, ha estado en el centro de los intereses externos estadounidenses. El fusil que pide, el AKM, es un fusil emblemático, un fusil de asalto que se construyó en la época de la Unión Soviética. Silvio Rodríguez es uno de los autores más interesantes de la historia de la canción en lengua castellana, no hay ningún lugar a dudas. En caso de que, como ocurrió con Bob Dylan con la lengua anglosajona, alguna vez la Academia decidiera entregar un Nobel de Literatura en castellano a un autor de canciones, está cantado que Silvio Rodríguez sería el número puesto, porque sobre esto hay un consenso universal que incluso comparten otros grandes autores. Le pregunté por este tema a Joan Manuel Serrat cuando se despidió de las actuaciones en Buenos Aires en una conferencia en público, ¿no? Si él creía que si él recibía el premio Nobel, ¿qué otro podría haberlo recibido si esto fuera posible? Y el nombre de Silvio Rodríguez saltó automáticamente como el fusil de carga que está pidiendo, el fusil de ataque que está pidiendo en caso, y es tal vez un pensamiento simbólico de que Estados Unidos invada la isla. Hace mucho tiempo que Silvio Rodríguez tiene al respecto una prédica. Saben que cuando era un veinteañero y la revolución nueva, él pidió ser incorporado al ejército y fue a combatir a África. Que algunas de sus canciones de repertorio inicial provienen de esa experiencia. Algunas extraordinarias como La Gaviota. El tiempo está a favor de los pequeños. Cuba está sufriendo
una fase final de los sucesivos embargos estadounidenses, desde la invasión a Venezuela, la captura del presidente Nicolás Maduro, que equivale a un secuestro. Cuba dejó de recibir, mejor dicho, sin haberlo decidido, petróleo venezolano. El petróleo venezolano garantizaba la carga energética de Cuba. A esta altura, Cuba está en un apagón muy grande. Es decir, no hay electricidad por falta de petróleo. La suma del coraje. Cada hora, escribió Silvio Rodríguez al explicar su decisión, sin electricidad, cada fila para conseguir alimentos, cada médico que no tiene insumos, es un recordatorio de lo que cuesta resistir al bloqueo estadounidense. Se han convertido en sol violento. Escribió también sobre las trampas discursivas de la política internacional que naturalizan las violencias de bloqueos como estos y culpabilizan a las víctimas. Ante el peor escenario, que sería la invasión, esta semana el presidente Donald Trump dijo que tendrá el orgullo y el honor de ser quien tome Cuba. No explicó cómo. A Cuba le acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable. Es más, con su arrogancia y petulancia habitual, en una conferencia de prensa Donald Trump dijo que no solo va a tener el honor de tomar Cuba, sino que él cree que Estados Unidos puede hacer con Cuba lo que quiere. Es un retroceso a la historia de Cuba como prostíbulo y casino estadounidense antes de la Revolución Cubana. Por la loma y por el valle viene quemando la alegría. Y por la loma y por el valle viene quemando la alegría. Y por la loma y por el valle viene quemando. Desde siempre Silvio Rodríguez ha dicho que prefiere morir en combate antes que ser parte pasiva de una invasión estadounidense a la isla. Hablando de sus ídolos en la historia, de Fidel y el Che Guevara, esto ha dicho Silvio. En primer lugar, porque creí en Fidel. Si yo no hubiera creído en Fidel, o si yo hubiera creído en Fidel nada más para lo que me convenía, yo sí hubiera tenido miedo. Pero yo creí en Fidel, yo creí en el corazón de Fidel, y creí en el corazón de Che, y creí en el corazón de todos los grandes que se inmolaron en este país. Y todos se inmolaron por la verdad, por la justicia, por el respeto al ser humano. Y el que crea en eso no puede tener miedo. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Después de que la venezolana Corina Machado le entregara a Donald Trump el Premio Nobel de la Paz que recibió por sus pedidos de invasión a su propia nación, a Venezuela, aunque esto parezca increíble, el presidente estadounidense, un país que ha estado permanentemente en guerra durante toda su historia, decidió el secuestro de Nicolás Maduro, una intervención en el territorio venezolano, amenazó a México, a Groenlandia y a Colombia, en el caso de México y Colombia con gobiernos de izquierda. Dijo que Cuba se va a caer por su propio peso y finalmente invadió Irán. Esto en una sucesión de hechos en los últimos 6 meses. Yo me muero como viví. Con Cuba hay, con esta administración de Trump y el Vaticano como intermediario, una negociación permanente. El presidente, como ha hecho siempre, patotea, amenaza, mientras las líneas diplomáticas estadounidenses siguen en negociación, por ejemplo, por los presos políticos cubanos. Donald Trump ha llegado a decir que ve a su secretario de Estado, Marco Rubio, de origen latinoamericano, como un posible presidente futuro de Cuba. El embajador de Cuba en la Argentina es un cubano, gusano, exiliado en Washington. Se llama Peter Lamelas. Dirán que la gente es mala y no. Por lo que esto no es un asunto solamente de una isla
del Caribe que lucha por su independencia desde una revolución hace mucho tiempo, sino un asunto latinoamericano y del mundo. Desde la presencia de Che Guevara en el grupo áulico de la revolución hasta nuestros días, la relación argentino-cubana y cubano-argentino ha sido una relación particular, poblada de sobreentendidos, de afectos, de amores, de odios, de distancias y de cercanías. En la última visita a la ciudad de Buenos Aires, parte de su última gira por América Latina, ya saben que estalló de público el estadio cerrado más importante de Buenos Aires, el Movistar Arena. Y que en parte eso ocurre por el efecto de canciones como estas, como El Necio. Ahora, una cosa es decir yo me muero como viví y otra cosa es pasar esos a los hechos. A los 79 años el veterano Silvio Rodríguez, veterano de las propias Fuerzas Armadas de su patria, está diciendo: no me dejen afuera, quiero mi fusil si vienen los estadounidenses. No es una metáfora, es lo que él piensa y lo que siempre dijo en público. Dicen que me arrastrarán por sobre. Cuando el gobierno de Néstor Kirchner empezó su gestión, recuerden que Néstor Kirchner asumió el 25 de mayo de 2003, al cumplirse el primer 25 de mayo bajo su gobierno, es decir, el de 2004, en la Plaza de Mayo, para odio de la prensa reaccionaria y de los sectores de derecha, el 25 de mayo en la Argentina se celebró con el cubano Silvio Rodríguez cantando en la Plaza de Mayo. Cuando Néstor hubo partido de este mundo, Silvio Rodríguez lo recordó así. Néstor fue el presidente que me invitó un día de la patria argentina a estar ahí frente a la Casa Rosada cantándole al pueblo. Eso para mí personalmente es algo inolvidable. Ahora, el significado de él, como lo vi desde antes y como lo veo ahora, él fue el hombre que fue capaz de devolverle a los argentinos más que la esperanza, diría yo, la dignidad. ¿A dónde van las palabras que no se quedaron? ¿A dónde van las miradas que un día partieron? La dignidad porque fue el presidente que se hermanó con las madres de la Plaza de Mayo, porque fue el presidente que sacó la cara para empezar a deshacer lo que había deshecho para los argentinos el neoliberalismo. Y me parece importante el apoyo a Cristina, que es quien lo representa. Y si yo fuera argentino lo hiciera. Y quiero que sepan que mi corazón, pero no solo mi corazón, mis ideas, lo que he defendido toda mi vida con mis canciones, está con ustedes. Es un puñadito de palabras. Exijo mi AKM si se lanzan, y conste que lo digo muy en serio, pero representan un valor simbólico muy superior a ese puñadito de palabras. 30 años antes de haber cantado en la Plaza de Mayo en 2004, es decir, en el 83-84, cuando Silvio y Pablo Milanés vinieron por primera vez a Buenos Aires, en el concierto número 14 en Obras de Sanitaria, en un momento en Obras Sanitarias, en una Latinoamérica que salía entonces de un montón de dictaduras militares y recuperaba y seguiría recuperando un montón de democracias, alguien le gritó a Silvio: ¡viva la paz! Y Silvio paró el concierto, miró a la persona y dijo: ¡viva la paz si es justa! Si no, ¡viva la guerra! En 2004 en la Plaza de Mayo. Una canción compuesta cuando era soldado, después de haber participado de campañas de alfabetización, cuando contrajo la costumbre de cantar con una gorrita militar del ejército cubano, de las Fuerzas Armadas cubanas, y la historia de Playa Girón, que era un barco que homenajeaba aquel sitio geográfico, Playa Girón, donde Cuba rechazó el primer intento de invasión armada estadounidense.
para hacer el poema de un barco. En Playa Girón no combatió Silvio Rodríguez, pero sí combatió Rodolfo Walsh, pero sí combatió John William Cook. Si debo usar palabras como flota cubana de pesca y Playa Girón. Si estás mirando el streaming de la M530 y ves la multitud en la playa, en la plaza aquel 25 de mayo de 2004, ¿estabas ahí? Yo estaba ahí. Me urge qué tipo de armonía se debe. Y estaba sin poder creer lo que estaba ocurriendo. La canción de este barco con hombres de poca niñez, hombres y solamente Que aquellas canciones y aquellas figuras que durante mucho tiempo, por ser cubanos, negros y rojos habían sido algo así y azules, como los perros verdes en la historia de la canción latinoamericana, el Playa Girón. o los nombres y temáticas prohibidas o corridas al costado del centro, se habían incorporado al centro político de la vida de este país. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto que debiera decir qué fronteras debo respetar. Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? Hasta Más adelante, al cumplirse practicar la otros momentos de la historia argentina, hasta donde al desarrollarse otros capítulos, notamos recién, que escriban pues la historia. tras la muerte de Néstor Kirchner, Silvio Rodríguez hizo llegar a esta sociedad y a este pueblo muchos elementos de unión, Que escriban muchos pasadizos de ida y vuelta. historia los hombres del Playa Girón. Estamos recorriendo un repertorio nutrido de elementos poéticos, artísticos y de combatividad infrecuentes, porque además van acompañados de una calidad importante. La era está pariendo un corazón, una de esas canciones de revolución Le he preguntado a mi sombra en que el joven, muy joven cantautor cubano, mientras él ya empezaba a desarrollar una materia artística que haría historia, en la sala regando el tiempo. sin utilizar instrumentos estadounidenses. Silvio, al que le encantaba el rock anglosajón, que había escuchado a montones a Bob Dylan, Mi sombra dice que reírse es ver los llantos. que nunca hizo canciones soviéticas ni europeas, ni se puso los gorros de los países de la Europa Oriental. Y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón. Plantaba una bandera. No puede más, se muere de dolor. Y hay El que había conocido el sur de América durante el gobierno socialista de Salvador Allende en Chile, La era está sabría que parir una era nueva en América Latina sería un asunto largo y lleno de riesgo, de sangre, de sudor y de lágrimas. corriendo. Hoy que es su patria, que es Cuba, la que nuevamente sufre amenazas de invasión, Cualquier selva del mundo, en cualquier desde cualquier lugar del mundo, las personas de buena conciencia deberían saber que las revoluciones también se defienden con la pluma, con la espada y la palabra. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol. Y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el
el sillón. La madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir, por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Por cualquier casa. La tarde con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira pasar. Horas de desvelo, voces olvidadas, lo urgente que no puede esperar. Ojalá te encuentres en sombras y destellos, bailando. 14:30, me gustaría tener los puños llenos de verdades, pero tengo la boca llena de dulce de leche porque estamos celebrando el cumpleaños de nuestro productor Rodrigo Lamardo. Que los cumplas muy feliz en medio de todo, de todas las cosas que pasan. Los regalos son buenos, ¿no? Los regalos son buenos, gustaron, quedan bien. Me tocó ser la responsable de semejante logística, así que estoy muy contenta porque detalle y gustos. ¿Cómo se dice? En el center, ¿cómo es cuando le tiras al dar en el blanco? En el blanco, eso te quería decir, en el blanco. En este caso es así, para el que tenga dudas al respecto, el fusil, el AKM es el Kalashnikov, es un fusil soviético muy famoso por muchas cosas en la historia. Serán los rusos los más armados en el mundo y qué poco se habla de Rusia y qué miedo tienen de hablar de Rusia. ¿Por qué tanto? Bueno, ya se sabrá un poco más adelante cuando se soluciona este momento del tablero de la política internacional, si es que tiene solución a corto plazo, y veremos, ¿no? Qué fue amenaza, qué es práctica correcta política, qué fue cortina de humo, qué es ganar y qué es perder, etcétera, 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 mientras Argentina va de las narices de Donald Trump rumbo a todo tipo de conflictos en lugar de buscar soluciones, y pasa aunque parezca increíble. Más adelante en el programa, ¿con qué nos nutriremos? Vamos a nutrirnos, ya que está flojo el consumo de carne y proteína, nutrirse de nuestra cultura y de memoria colectiva es muy importante. Vamos a hablar de Conadepianos, que es el documental que rescata las historias detrás de la comisión que cambió la historia argentina. Hablo de la CONADEP claramente, y este documental es de Alejandro Cohen Arasi, con quien vamos a estar charlando sobre su indagación en la labor y el compromiso y las secuelas emocionales de los trabajadores de la CONADEP. Presenta este largometraje Conadepianos porque es una voz introspectiva hacia las vivencias de aquellos hombres y mujeres, empleados administrativos, voluntarios y jóvenes que en 1984 recolectaron los testimonios del horror para elaborar el informe del Nunca Más. Qué jovencita esta democracia, qué jovencita esta patria en comparación a otras, pero vamos a poder ver Conadepianos, que somos todos, digamos un poco, a partir de este viernes 20 de marzo a las 19 horas y el viernes 27 de marzo a las 19 horas en la mismísima sala Norita Cortiñas del espacio Inca Arte Cultura en Moreno 2654. Bien, más adelante en el programa tendremos aquí a Anabela Soch, que con el corazón de siempre está celebrando 30 años con la música. Charlaremos un poco con ella, la escucharemos, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco más adelante, en esta tarde, la AM530, como siempre, como corresponde, transmitirá una nueva marcha de Madres de Plaza de Mayo. Será la última marcha
antes del aniversario número 50 del golpe de Estado en 1976. El martes que viene la radio concretará una transmisión súper especial. Todos sabemos la importancia de la fecha y la importancia de esta radio al respecto. A 50 años de ese momento que marcó la etapa más oscura de nuestra historia, la M530 Somos Radio sale a la calle con una transmisión completamente especial. La cobertura acompañará la movilización, suponemos, de millones de personas en todo el país, en memoria de los 30.000 desaparecidos, compañeros y compañeras desaparecides en aquel periodo oscuro, con móviles en vivo, entrevistas, una programación especial. Durante toda la jornada la radio estará presente tanto en la plaza como en los estudios centrales. A partir de las 12 comenzará el corazón de la transmisión en un sitio, en un estudio móvil que se estará construyendo en Avenida de Mayo 650, así que si querés participar de la cobertura en vivo de la radio, Avenida de Mayo 650 será el lugar, una transmisión especial, en un día especial, en una radio especial. A Eve le gustaba mucho mover la radio a la calle, lo hacía y lo practicaba mucho, me la acuerdo, así que está bueno esa modalidad de ir la gente a la calle, porque los genocidas en la cárcel, ¿no? Y la radio en la calle con el corazón de la gente. Saben que técnicamente no es fácil hacer transmisiones en vivo, requiere un montón de otros elementos, requiere incluso de paciencias, etcétera, pero es el compromiso nuestro de estar, no solo estar, sino importar, que no sea un día más, sino que sea un día completamente diferente, gracias a todas y todos los colegas que en esta altura, en esta coordenada, en esta altura de la historia, necesitan de nuestras voces también para narrar parte de lo que ocurrió o para tomar testimonio de quienes han defendido siempre una sola causa al respecto, que es la causa de la patria y no de los traidores a la patria. Nosotros 2 días después, el 26 de marzo, en La Carbonera, haremos una edición muy especial de nuestro espectáculo de Radio Café con Ser. La patria no se vende, prácticamente ya no quedan entradas, pero recién nomás, en un ratito, con Liliana Herrero, que estuvo de invitada al programa que nos precede, arreglamos qué repertorio va a cantar ese día Liliana Herrero. Va a cantar unas canciones vinculadas a la historia que estamos contando. No voy a decir cuáles. No spoiles. Pero son todas muy importantes, ¿eh? Y ha sido también un diálogo con ella lo que nos permitió llegar a un acuerdo sobre qué queremos y qué quiere ella, que prácticamente es lo mismo. Nos vamos rumbo al móvil 1 de la M530 en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro compañero Martín Suárez. Martín, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, hoy un día agradable acá en la Ciudad de Buenos Aires. No golpearon a nadie, por ahora, la policía de la ciudad ni la Policía Federal, pero vamos a hablar de violencia institucional, porque la Correpi hoy, la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, presenta la actualización del archivo de personas asesinadas por el aparato represivo desde 1983, es decir, desde la vuelta de la democracia hasta enero del 2026. La presentación va a ser a las 18 en nuestro sindicato, Carlos, acá en el Cipreva, ubicado en Solís 1158. Según los datos preliminares a los que accedimos muy generosamente por parte de la gente de la Correpi, el gobierno de Milei ya es el más represor desde el regreso de la democracia. Sí, en apenas 2 años. No es que todavía terminó su mandato Milei, sino que a mitad de su mandato cometió más del 10% del total de las muertes en manos de las fuerzas de seguridad a lo largo de 43 años, superando ampliamente a todas las otras gestiones, a todos los otros gobiernos. Imagínate la proyección, ¿no? De acá a 2 años más. Está por arriba del 18%, casi llegando al 20% de los crímenes que cometen las fuerzas de seguridad en medio de una democracia ya instalada hace más de 43 años. Bueno, hablamos por este tema con María del Carmen Verdú, titular de la Correpi, que detalló algunos datos que serán presentados en la jornada de hoy. Nuestra base de datos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal registra hasta mediados de enero 10.181 casos de las diferentes modalidades desde el 10 de diciembre de 1983. Pero de ese total, 1.056 casos ocurrieron después del 10 de diciembre de 2023, lo que evidencia el fuerte impacto de las políticas represivas del gobierno de La Libertad Avanza. O sea, durante los 2 primeros años de gobierno, encabezado por Javier Milei, se produjo más del 10% del total de muertes ocurridas a lo largo de estos años de democracia, superando por lejos a todas las gestiones anteriores.
10,7% de los asesinatos en manos de las Fuerzas Armadas, entre todas las modalidades, gatillo fácil, lo que es cuando te apresan y te golpean dentro de la cárcel y la persona lamentablemente fallece en ese lugar. Bueno, bajo todas las modalidades cometió el 10,7% de los asesinatos estos 2 primeros años las fuerzas de seguridad bajo el mando del gobierno nacional. Pero un dato también relevante, y con esto ya termino, Carlos, tiene que ver con lo que ocurre aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué digo esto? Porque no es para ignorar. La policía de la ciudad sigue siendo la fuerza más letal de todas, incluso por la maldita policía, la considerada maldita policía que es la de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué se dice que es más letal? Porque desde su creación, que fue el 1 de enero del año 2017, registra un total de 195 muertes contra 630 en igualdad de condiciones de la policía bonaerense, pero con una diferencia que es garrafal, digamos. Acá solamente hay 27.000 efectivos de la ciudad de Buenos Aires, 27.000 policías. En la provincia hay 100.000, es decir, el ratio, la diferencia proporcional quiere decir que es más letal la fuerza porteña que la fuerza bonaerense. Todo un dato que no se puede ignorar, Carlos. Sin lugar a dudas, suele decirse que planes económicos como este, que planes políticos e ideológicos como este, no cierran sin represión. Pero tenemos un elemento nuevo, no cierran sin la muerte de personas víctimas de la represión. Sí, total, eso acompaña, ¿no? Acompaña, a ver, no sé si existe algún promedio, pero estaría bueno eso, investigarlo también desde los hechos represivos, cuántas son las víctimas, ¿no? Promediando cuando las fuerzas de seguridad se les va la mano, que dicen que son excesos, que, bueno, que realmente es el aparato represivo saliendo a las calles. Si me dejás reiterar de vuelta el horario y la ubicación, hoy a las 18 en el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en el CIPREVA, en Solís 1158, se va a estar presentando lo que es la actualización de la base de datos de todos los crímenes que cometieron las fuerzas de seguridad desde la llegada de la democracia hasta enero de 2026. Recordemos que cuando se habla de excesos en la represión es exactamente el mismo argumento de los ideólogos de la dictadura militar. Ellos decían que había habido excesos dentro de medidas justas entre dos bandos que se enfrentaban y tenían el mismo poderío, la teoría de los dos demonios, y que lo que restaba era juzgar a los excesos. No hubo excesos, fue un plan sistemático. Total, bueno, la derecha siempre disfrazando las palabras, ¿no? Cuando ven que hay algo malo, le ponen un poquito de talco, la maquillan, la perfuman un poquito para que suene lindo, pero termina siendo eso. Gracias, Martín. Abrazo, Carlos. Martín Suárez, cuyos móviles explican las cosas que otros callan y que en la M530 hay lugar y corazón para visibilizar. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme. La versión del grupo Proyecto Hormiga, es decir, Rally Barrio Nuevo, por un lado Lisandro Aristimuño, junto a ellos, caracterizan a nuestro espectáculo de resistencia poética. Esta es la versión del grupo chileno Los Bunkers, entre todas las posibles. Porque el necio de Silvio Rodríguez, el que está pidiendo su fusil en caso de que Estados Unidos invada Cuba, a una características que nos parecen centrales en los grandes artistas: la belleza estética, la búsqueda de decir lo que no está dicho, y al mismo tiempo un compromiso explícito que se explicita después, cuando llega la época de hacerlo. Se entiende, ¿no? El día que Víctor Heredia debutó en el Festival de Cosquín y Atahualpa Yupanqui lo escuchó desde bambalinas, cuando se encontraron tras el concierto del joven cantautor entonces, Atahualpa le dijo: mire, jovencito, que lo que se dice con el pico después hay que defenderlo con el pecho, ¿eh? Vaya si Víctor defendió luego con el pecho lo que decía con el pico. Nosotros decimos que hay que resistir a este modelo imperial del gobierno de Javier Milei, y lo hacemos en la práctica, en la radio, en la vida, en las calles, en los espectáculos. El jueves 5 de abril nos falta tanto, ¿eh? Haremos la 9ª función de nuestro ejercicio musical de resistencia poética. El señor Lolo Micucci, pianista, arreglador, autor, compositor, director musical, y el señor Carlos Polimeni, la voz que narra y dice.
Pero para llevar adelante esta nuestra resistencia poética precisamos de voces invitadas, cantores y cantoras. En este caso serán, como casi siempre en nuestra lógica, de lo mejor del barrio. Cantarán Florencia García Casabal, Laura Hatton, voces de técnicas elevadísimas. Cantará Lucía Viso, cantará el Negro Falótico. Las entradas, que siempre son baratas, están en venta a través de Alternativa Teatral y suelen terminarse antes de cada espectáculo. Los convocamos a todos, los necesitamos. Nuestra resistencia poética se pliega a todas las otras resistencias ante el modelo que hoy gobierna en la Argentina. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 666 8400. 1111, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 1111, por AR12, periodismo con opinión. La patria no se vende. Vuelve a La Carbonera con una propuesta distinta. Todavía cantamos, todavía pedimos. A 50 años del golpe, el espectáculo de Radio Café Concert que lidera Carlos Polimeni suma como invitados a Liliana Herrero, Pedro Rossi y Juan Falú. La patria no se vende te invita a abrazarte con otros en una velada histórica donde la emoción será el gran hilo conductor. Jueves 26 de marzo, 21 horas, en La Carbonera. Carlos Calvo, 299. Todavía soñamos, todavía esperamos. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Entradas por Passline. La Tarde con Carlos Polimeni. Un lugar de encuentro y emociones. Se aleja el sol pintando el adiós del atardecer. Se funde la luz con la oscuridad y un misterio azul envuelve las almas.
canción que escuchamos se llama Domingo y nos presenta a Anabela Soch cantando con Peteco Carabajal. El domingo 22 de marzo, en la Biblioteca Café, que queda en el centro de la ciudad de Buenos Aires, al lado del Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear, 1155. En el Teatro Coliseo comenzó arriba Los Locos de la Azotea, la historia de la radio en la Argentina y en el mundo. Anabela se presentará en un show con cena a la carta en celebración de sus 30 años como cantora profesional. Son 30 años sobre los escenarios de Argentina y el mundo. 30 años de canciones, caminos, historias, discos, aprendizajes, trabajos. Y la necesidad también de agregar a lo preexistente un repertorio propio. La acompañará Leandro Pitu Marquesano, el dúctil Marquesano, en piano. Anabela, gracias por venir esta tarde a la radio. ¿Cómo va? Gracias a vos, bárbaro. Muy contenta y bueno, con la adrenalina de que se venga una fecha. Una fecha, y no será la única, supongo, si son 30 años de carrera, ¿no? Uf, pero sabes que me pongo igual de nerviosa desde los 20 a los 48. Lo mismo pasa siempre cuando fuiste Revelación de Cosquín. ¿Qué año fue eso? 96. ¿Estabas así de nerviosa también? No me daba cuenta en ese momento, por suerte. No me di cuenta. Porque aparte estaba Ofelia Leiva, ¿te acordás? Sí, claro. Rosendo y Ofelia, que me llevaron ahí cuando medio me apadrinaron, y Ofelia no quería probar el micrófono, y me dijo, gringa, probalo. Y me hizo subir a probar el micrófono. De ellos. Antes de la actuación de ellos. Claro, en la prueba de sonido de Cosquín. Que es por la tarde. Que es por la tarde. Aunque yo estuve el año pasado en Cosquín por la tarde, el día que probaba Rally Barrio Nuevo, que probaba a las 5 de la tarde, sí. Había como 20.000 personas en la prueba de sonido escuchando desde afuera. Claro, qué divino. Y ahí probé sonido y pasó Marvis caminando. Y cuando me escuchó, le pidió a Rosendo que si yo podía cantar en el festival a la noche. O sea que fue pura casualidad. Cayó redondo. ¿Vos estabas, eras corista de Rosendo? ¿Eras amiga? ¿Por qué estabas? No, yo había sido revelación del Festival de Varadero del año anterior y ahí me tocaba terminar la secundaria y yo ya había decidido irme de San Nicolás. ¿Dónde naciste? Donde nací, para ir a la gran ciudad. Y me pasó eso en el medio. Era esta. Y me pasó eso en el medio. Entonces, todo ese año, todo ese 95, yo anduve por acá, empezando una historia, y cuando llegó Cosquín, me llevaron. Es decir, que estos 30 años que estás celebrando arrancan con ese momento de la vida. Sí, a los 17. Si vivieras un siglo y volvieras a los 17, te encontrarías con ese momento, ¿no? Me encontraría, sí. Sí, siempre lo quise, pero ahora me doy cuenta que en realidad es toda la vida. Me dediqué a cantar toda mi vida. Y a enseñar a cantar. Y a enseñar a cantar, que es mi otro 50% que me encanta. Cuando fuiste coach de Operación Triunfo en España, ¿no? Sí. No en la tele mismo, pero de los artistas que estaban como por afuera. Bien, ¿y qué se enseña cuando se enseña a cantar para alguien que va a concursar en televisión? Y hay que enseñar muy rápido porque como que salen a la cancha muy rápido y hay que preparar la canción. Como le pasa como La Voz, como el programa de televisión de La Voz, que tienen que salir a la noche a cantar a la televisión. O sea, preparás a alguien en el mismo día en que va a interpretar. Claro, armás la canción más que nada. No es que tenés la posibilidad de hacer la técnica vocal como quien estudia todo un año, sino que hay que preparar el tema para salir al escenario. Ahí, para salir a los bifes. Claro. ¿Y qué se explica? Vos, por ejemplo, la primera vez que cantaste en Cosquín estabas re nerviosa y hoy, que ha pasado tanto tiempo después, también te pones nerviosa. Sí. ¿Qué se le explica a alguien de cómo dominar eso que sería el miedo escénico o la responsabilidad? La responsabilidad y el miedo escénico van mutando de acuerdo a, creo que de la confianza que uno se tiene, ¿no? Primero te querés morir porque nunca lo hiciste, y después cuando lo hiciste años y años, te seguís poniendo igual, pero uno ya sabe que la garganta ya sabe lo que va a hacer, ¿no? Por ejemplo, yo ahora me siento medio rara. En este y me momento traje mi té, ¿no?
estoy nerviosa, pero yo ya sé más o menos lo que voy a hacer. O sea, podés dominarlo. No, para quien piense que el asunto va mutando según la experiencia, Mercedes Sosa siempre antes de cantar estaba recontra nerviosa. Para algunas ocasiones pedía un profesor y ensayaba antes con el profesor o la profesora. Es decir, y era Mercedes Sosa. Y hasta casi lo último estudió canto. Claro. No me consta, no sé con quién, pero supe que anduvo con Ana Inchausti mucho tiempo. Hasta el final de su vida, incluso como ejercicio físico, ella solía decir, tocame acá el estómago. Ah, mirá. Yo recuerdo eso, tocame acá el estómago, mirá el diafragma cómo está de duro. Para que vos compruebes que se le movía. No, y que lo tenía duro por el trabajo y por la práctica, ¿no? Es decir, esos son elementos constitutivos, si se quiere. Pobre del cantor que sale como si no pasara nada, ¿no? Bueno, hay una etapa nueva. Hablo como una señora ahora cuando digo estas cosas. Bueno, una señora de 48. Hay una nueva etapa de como de la no voz, ¿no? El no canto. El no canto. Y bueno, todos esos cantores, no cantores, salen. Mira, eso es una prueba de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Hay locutores que no locutan, los escuchamos en las tandas incluso. Claro. Y eso parece ser un estilo. Hay políticos que no hacen política. Sí. Y hay cantores que no cantan. Bueno, es todo un asunto, una definición de la época, ¿no? Pasa que después cuando te agarra mucha actividad, te das cuenta que tenés que estar ejercitada. Si no, la garganta no resiste. Claro. No aguantás. Muchas veces cualquiera se da cuenta de que en televisión o en grandes festivales incluso los cantores están haciendo playback. Es decir, aquel que la gente cree que está cantando no está cantando, está haciendo gimnasia, está haciendo un ejercicio y tal vez si se para un poquito un tema lo cante. Pero es que bailar y cantar al mismo tiempo. Pero hablo de estrellas muy grandes, Sí. Muy grandes, de la canción internacional y en la Argentina que en realidad no están haciendo lo que dicen que están haciendo, salvo que sean circunstancias especiales. ¿Qué quisieras cantar acá ahora si se te pasan los nervios y la garganta ronca? Me impresiona y aparte me alegra estar nerviosa o con ganas. Hacía mucho que no venía a Radio Madres, pero muchos, quizá 4 años. Y fíjate que yo me traje mi té porque ese día no había ni agua, ni un vasito. Bueno, ahora cambió mucho, te podemos convidar. Qué hermoso, me alegra. En parte por el apoyo de las y los oyentes de radio. Qué bueno. A ver. De tanto resistir, me nacieron piedras en la espalda. Un día sin querer las vi. El día que noté cómo viví. De tanto resistir, me nacieron flores en el vientre, sembrándome un jardín si la primavera no acontece. Y dagas en los dedos para rasgarme el pecho y semillas en las manos y luces en el cuerpo y plumas en los brazos para emprender el vuelo en cuanto los peligros laten al acecho y le encuentro una respuesta a los caminos, porque siempre fui un peregrino. De repente todo eso está dentro de mí, de repente apareció por vivir y tanto resistir. Bravo, Anabela. Media te canté. Bien, la primera parte. Claro, nos quedamos ahí. Los tiempos. Cuando no hay problema con eso en este caso. Cuando empezó el Festival de Cosquín, ya que empezamos por Cosquín en los 90 con otro universo en derredor e incluso un intento del poder por hacer que el folclore se pasteurizara y dejara de tener tantos compromisos y fuera más romántico con las figuras que de eso emergieron al principio de Cosquín. Mercedes cantó por primera vez en el 65 invitada por Jorge Cafrune como vos.
alguien la invitó, no estaba en los planes. En ese caso a Marvis no le había gustado tanto que ella estuviera. Que una mujer grabara un disco era completamente extraordinario. Mercedes estuvo varada sin grabar por un tiempo importante, porque le decían, mira, los discos de mujeres no venden, no hay mujeres que graben discos. Ramona Galarza sí, pero entonces cantá vos canciones litoraleñas. La industria no confiaba en el poder de las voces femeninas en el folclore. De hecho, había algunas voces femeninas en algunos grupos, Amelita Baltar en uno, muy importante, en otro Marián Farías Gómez, ese otro eran los Huancaguá, pero ella había entrado en reemplazo de un varón, de Hernán Figueroa Reyes. Y hoy cuando vemos, ya no se graban discos, pero hay miles y miles de cantores y cantoras sobre el escenario, hay una supremacía femenina en el mundo del folclore. Es decir, una cantidad de voces impresionante y una calidad extendida de 1, 2 y 3 generaciones. Si tomamos la generación de Teresa Parodi y Liliana Herrero, septuagenarias avanzadas, y descendemos hasta Maggie Cullen, 20añera, nos encontramos que hay 3 generaciones de cantoras importantes, de peso específico en el mercado, etcétera, etcétera. ¿Qué pensás que pasó, vos que perteneces al palo? ¿Fue Mercedes? ¿Fue el impulso de Mercedes, de su voz? Siempre es para nosotros Mercedes. Yo no sé si hay tantas mujeres y tienen tanto lugar. No tenemos tanto lugar. Gracias. O sea, Gracias. Repasemos el último Cosquín. Sí, pero... Teresa Parodi. Sí. Luciana Jury. Sí. Vayamos repasando lo que pasó. Dura Tierra, con Micaela Vita al frente. Sí. Lo que tuvo repercusión. Yamila Cafrune. Sí. La Ferni. Luciana Jury, dije, bueno, es una lista en las noches centrales de mujeres importantes que además no cantaron porque sí, sino que se armó quilombo. Sí, pero son 4, nombraste 5 y son 9 noches. Y son 6 horas por noche. 5 centrales. Yo veo el vaso más lleno que otras veces, vos lo ves vacío, claro. Por supuesto. De todos modos, ahí hay como diferentes situaciones. Hay noches donde Cosquín abre la puerta. A mí no me la abre la puerta desde hace muchos años. Como muchos otros, ¿no? Sí. Pero son artistas que son como artistas de teatro, ¿no es cierto? Es una forma muy fina, no son artistas festivaleras, claro. Son como... Hay diferentes escenarios en esto. Sí, está claro. Muy bien. Repertorio festivalero y ellos piensan que nosotras las mujeres no somos comerciales porque no movemos esas masas, entonces no tenemos esos lugares. Hablo por mí. Hay otras mujeres que ya están teniendo otros lugares, pero son 2. Y yo hablo de las calidades, no hablo del espectáculo de Soledad en Lollapalooza, sino de la calidad de un montón de cantoras. No quiero hacer nombres porque me voy a olvidar un montón, pero para mí es una brigada muy amplia, muy grande, ¿eh? Sí, divino, hermoso, una lucha grande y no es, o sea, tiene poco tiempo esa lucha y claro. Se empezó a mover hace tiempo. Después cuando salió la ley, la ley de cupo femenino, claro, se cumple un poco en algunos lugares, en los lugares donde más se ve, pero después hay 10 millones de festivales en el norte argentino donde son todos sombreros y violan la ley y nadie dice nada. ¿Qué van a decir? ¿Sabe lo largo que es llegar hasta a que hagan, aunque sea un cuartito de lugar para toda la gente de los festivales? Hablo de festivales. Después acá en Buenos Aires hay muchas salas, precisamente en la que voy a estar yo el domingo. O sea, uno solista puede hacer. Pero después cuando tenés que formar parte de la parte masculina no es tan fácil. De hecho, no te invitan a nada. ¿A vos no te invitan a nada? No, yo la única persona con la que comparto mi vida es Peteco. Que de hecho, mira, esta es la guitarra que me regaló él. Y la canción que escuchamos domingo era con Peteco. Claro. Pero comparto la vida compositiva, ¿no? O sea, escribimos juntos, tengo ese placer. Escribimos hace 10 años. Pero no soy de los Carabajal. Bueno, le mando un beso a todos los Carabajal. Bueno, hay que darse la oportunidad, claro, también al respecto. Yo creo que el fenómeno de las cantoras mujeres, discrepo con vos al respecto, es muy importante, es muy largo, muy grande. No juzgo un cantor por un festival, por una noche, sino por una... Pero vos hablas de la cantidad que hay. Claro, pero más vale. De la cantidad y la calidad. Sí.
Sí. Que es notoriamente superior a otras épocas. La calidad técnica, la calidad de Me había perdido en la pregunta, por ahí me fui por las ramas. Viste que suele decirse que desde que apareció la Escuela de Música Popular de Avellaneda, cada vez hay más instrumentistas jóvenes de música popular de calidad en todos los rubros, porque estudiaron académicamente tocar bandoneón, charango, flauta o guitarra, cosa que antes no se podía, porque los conservatorios no enseñaban música popular, sencillamente. Hoy hay un montón. Yo estudié en esa escuela, la carrera. Claro, por suerte hay un montón, y que no es magia ni generación espontánea, sino que es mucha gente que fue a estudiar a lugares que se prepararon para recibir a mucha gente. Eso acompaña, me parece, el nacimiento de muchas vocaciones de mujeres. Porque hay más cantoras. posibilidades, porque está más aceptado, porque las familias te apoyan más, porque hay más espacio para eso. La mujer está más preparada para pelearla, para defender su lugar, sus ganas de hacer, su poder tener 3 ensayos semanales y no te tengas que quedar a cocinar porque si no se enojan. Hay muchos avances. Pues seguramente sí, y seguramente hay que agregarle mucha lucha a los avances que se dan por decantación, porque el mundo a veces no funciona si alguien no empuja la montaña. Sí. Y en las montañas hay que empujarlas. Y después también tiene que ver con la lucha interior y con la capacidad de lucha de uno, ¿no? ¿Quién resiste? Claro. Sí, yo llevo 30. De resistencia, recién cantaste una canción de resistencia. Te pedimos una más si querés, Anabela Soch, que por esta la podés cantar completa, no hace falta que sea la mitad. Bueno. Y les recuerdo a todos que el domingo 22 de marzo en la Biblioteca Café, en Marcelo T. de Alvear 1115, show Cena a la Carta. ¿Está bueno ahí, Cena a la Carta? Nunca fui a cenar a la carta. Hay que ir a escucharte a vos, ¿no? Hay que ir a escucharme a mí, Vamos. que los espero a todos. Voy a estar con Pitu. Pitu es como así como mi mano. Bueno, Es la mano derecha. es la mano derecha de todo el mundo. De muchas No de cantantes todo, y cantores. Pero sí es un amante de las voces y le gusta acompañar. Es un acompañante de voces. Hoy me tomé un café con Hernán Lucero, que canta con Pitu Marquesano. Ayer estuvo aquí con nosotros Patricia Malanca, cuyo pianista es Pitu Marquesano cuando puede. Es el comodín, Pitu. Es un comodín. No toca en este espectáculo, pero toca con mucho. Porque es una persona que duerme, o sea, ya está programado para tocar, tiene un oído absoluto total. Perdón, estuvo Eli Fernández esta semana con nosotros, que toca con Pitu Marquesano. Está clonado, Pitu. No, trabaja mucho. Trabaja mucho, es una persona muy positiva, le gusta, colabora, ayuda, tira onda, no tira para atrás. Es bueno que así sea. Te escuchamos. Dale. Bueno, esta canción se llama Raíces Arrancadas y la escribí en España cuando me fui 10 años y es quizá la foto de lo que nos pasaba, que está pasando nuevamente, pero que habla de lo que nos pasaba cuando estábamos allá, cuando teníamos las habitaciones alquiladas, cuando pegábamos las fotos en los roperos con chinches para tener a toda la familia armada ahí en un cantaba cuadro. folclore y tango, ¿no? Cantaba folclore y tango y era como la Argentina que andaba por Andalucía cantando. Y vamos a ver. Raíces Arrancadas. El que se fue anda la vida de raíces arrancadas y va buscándose tierra para humedecerse el alma. El que se fue anda la vida de raíces arrancadas. Ay, ra, 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 ay, ra, ra, ay, ra. Ay, ra, 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 ay, ra, 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 ay, ra, ay, ra. Y se ve como si fuera un clavelito del aire que se aferra a lo que encuentra para poder seguir el viaje. El que se fue se parece a un clavelito del aire. Se aprende a recordar rostros y los gestos más queridos. Se aprende a dar el valor a tanto tiempo perdido. El que se fue lleva rostros en la memoria prendidos. El que se fue va creando la patria en una baldosa y en una pared subida, clavada en fotos hermosas. El que se fue anda la vida creando patria en las cosas.
Te la voy a mezclar con otra canción más, mira. Brisa fresca en la cara para quien vive penando, que pueda secar el llanto de los que sufren amando. Brisa fresca en las mentes de los que viven pensando, aquellos presos del miedo que los termina matando. Yo rezo por la gente que está durmiendo en la calle, que encuentren un refugio cuando termine la tarde. Donde encuentran ayuda los que no tienen a nadie. Salvemos el destino de los duendes de la infancia, que no anden trabajando ni crezcan en la ignorancia. Suelto mi canto al viento, pido la luz necesaria. Guías del universo, reciban esta plegaria. Guías del universo, reciban esta plegaria. Esas historias que nos vienen de la historia, ¿no? Cantar con fundamento, no cantar por cantar, asuntos pendientes en la historia que no se resuelven con una canción, pero que a veces se visibilizan con las canciones. Anabela, gracias por haber venido a la radio. Gracias a vos, gracias a todos ustedes, gracias Horacio. Y bueno, que la música sea el mensaje, ¿no? Y que pueda festejar otros 30 años. Por supuesto. Dentro de 30 años de música. Anabela Soch pasó con nosotros. Ojalá se quede con ustedes. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Te llama, déjate llevar, porque en esta tierra vivirás el verano que te va a enamorar. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. Con cuenta DNI, este verano, el sol siempre sale. Sale a comer a un parador, sale al teatro, sale a comprar con descuentos al súper, sale a jugar unos fichines, sale a tomar sol al balneario, sale a probarse pilchas, sale a bailar, sale, siempre sale. Porque con cuenta DNI, el sol este verano siempre sale. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Este programa lo auspicia Huawei, desde hace más de 20 años impulsando el desarrollo de las telecomunicaciones en Argentina. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú, el aroma en la mañana de Café Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada.
12 de octubre 632 en Avellaneda. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Art, se presenta en su tercera temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel. Saverio el Cruel, desde marzo, todos los domingos a las 17:30 horas, en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Levantamos la voz de los que luchan, sin perder la ternura. La tarde con Carlos Polimeni, en AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y 16 minutos de esta tarde, después de la experiencia Anabela Soche en los estudios de la M530. ¿Con qué seguimos, Marina? Bueno, te había contado, Carlos, al principio del programa que Cona de Pianos es el documental que rescata las historias detrás de la comisión que cambió la historia argentina. El cineasta Alejandro Cohen Arasi, que es el director del Hijo del Cazador también, nos cuenta que a más de 40 años del retorno de la democracia, Cona de Pianos se aleja de las figuras de renombre para poner foco en los obreros de la memoria. A través de entrevistas íntimas y de material de archivo, el documental va a reconstruir el clima de época, las amenazas constantes y el impacto psicológico que significó para este grupo de personas muy jóvenes, algunos de ellos, el hecho de escuchar, transcribir y sistematizar los relatos de la represión ilegal en Argentina, de este plan que nosotros todo el tiempo tratamos de nombrar como un plan, como bien decía, sistemático de exterminio de personas que se oponían fundamentalmente, algunas de ellas, a este plan y modelo económico, y otras que en el boleo del terrorismo y el genocidio de Estado, por supuesto, también fueron víctimas y están dentro de lo que son los registros y archivos de la CONADEP. Las funciones son viernes 20 de marzo, viernes 27 de marzo y también hay una función agregada el 23 de marzo. Las primeras dos son a las 19 horas, la del lunes 23 en el Cine Gomones a las 20:30 y también el domingo 22 de marzo a las 18 horas en Unicen. Las del 20 y el 27 son en la Sala Norita Cortiñas, pero para hablar sobre este documental vamos a invitar a Alejandro Cohen Arasi, director de Cona de Pianos, para que nos cuente cómo vienen estas funciones en este marco de este mes de memoria, verdad y justicia, y también de todo lo que los ciudadanos y ciudadanas puedan hacer al aporte de poder contar las historias como son y no el relato de ellos, que son los derechos humanos, son un curro, ¿no? Porque la CONADEP existió, sin ir más lejos, este documental lo demuestra. Así que, hola Alejandro Cohen Arasi, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la tarde con Carlos Polimeni en la Somos Radio de M530, la radio de madres, la radio de Bebé. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos que te animaste a hacer este documental que pone foco justamente por ahí, no en Estracera y los protagonistas en Morenito y todos los juicios a las juntas del 85, sino en estos que viven denominados obreros de lo que fueron empleados administrativos jóvenes que tuvieron que sistematizar. En esa época no había internet. Cómo fueron los testimonios, ¿no?, de la represión ilegal. ¿Cómo se te ocurrió y cómo fue el proceso de trabajo para Cona de Pianos? Bueno, la idea del proyecto surge por una investigación que estaba haciendo mi hermano Juan Pablo,
que bueno, él está más vinculado con la cuestión de medios en el sentido periodístico, estaba haciendo una investigación y se encuentra de manera fortuita con una serie de entrevistas que realizó el Archivo Nacional de la Memoria en el año 2014, ¿no? Tiene una colección de memoria oral, y dentro de esa colección estaban estas 7 entrevistas a trabajadores de la CONADEP. Cuando mi hermano se encuentra ese material y lo empieza a ver, bueno, le despierta un enorme interés, entonces me propone que hagamos un documental contando la historia de la CONADEP y la historia del Nunca Más desde la palabra de sus artífices, ¿no? De los trabajadores del Estado que fueron contratados por el Poder Ejecutivo para realizar esta tarea. Imagino que, bueno, en ese momento tan cercano, ¿no?, a la última dictadura cívico-militar, porque habían pasado muy poquitos años desde que había sido electo Alfonsín y de que se restituyera el sistema democrático, ¿no?, de gobiernos a través del voto, que era muy controversial, ¿no?, juntar los testimonios en esa época, porque todavía estaba haciendo el juicio de las juntas, ¿no? Entiendo que esto es un poco antes del juicio, la formación de la CONADEP y estos testimonios, ¿no? Claro, sí, es anterior. Digamos, es como si uno tuviera que juntar 2 películas. Una sería CONADEPianos, que sucede en 1984, recabando los datos y haciendo las investigaciones y juntando las evidencias que terminan en una parte en el Nunca Más, y después pasa, después de haber hecho todo ese trabajo de investigación, los juicios a la Junta Militar en 1985, al año siguiente. Hablando de la otra película, ¿no? Porque vos mencionaste a Estracera y el equipo de él, que bueno, que esa situación está reflejada en esta película de ficción de Argentina 1985. Bueno, nosotros tocamos en CONADEPianos todo el trabajo anterior que hizo la CONADEP, que fue el que posibilitó en una enorme medida los juicios a las juntas. Claro, es lo que yo te quería decir, es que todavía los organismos de derechos humanos no estaban institucionalizados, ni tenían un carácter de 20 años de perseguir justicia o de pedir justicia y de construir memoria y buscar la verdad. Y en ese momento me imagino que es fehaciente que en esas entrevistas íntimas a los trabajadores y trabajadoras de la CONADEP se podía vislumbrar, digamos, de que estaba todo muy mezclado. Viste que ahora vuelve un concepto de la teoría de los 2 demonios, de memoria completa, ¿no? Como a demonizar a las organizaciones políticas armadas, a la lucha de guerrilla, ¿no? Y me preguntaba si CONADEPianos no viene a arrojar un poco de luz a que eso estaba muy mezclado, ¿no? En lo civil, digamos. Sí, CONADEPianos me parece que tiene grandes valores en el sentido informativo y en el sentido reivindicatorio y de visibilización de los trabajadores de la CONADEP. Además de las entrevistas íntimas en donde la gente habla en primera persona sobre lo que era hacer ese trabajo, también se habla del contexto histórico, de cómo era el escenario político, cuál era el clima social en los inicios del gobierno de Alfonsín, en donde, por un lado, la amenaza del poder militar seguía tan presente como en los años anteriores, porque se fue la dictadura, vino un gobierno democrático, pero el aparato represivo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad estaba intacto. No había nadie que haya rendido cuentas ante la justicia, no había nadie que haya pasado a disposición ni nada. Entonces, el trabajo que hacían que hacía el equipo de la CONADEP, las trabajadoras y trabajadores de la CONADEP, estaba en el clima de amenazas permanentes, porque se estaban destapando o echando luz o recabando información que era realmente muy perjudicial para los intereses de la represión. Después es interesante lo que decís sobre los organismos de derechos humanos, porque la película también habla del tema, porque bueno, hoy en día nosotros sí vemos que hay vamos a decir, una playa de organismos de derechos humanos que vienen batallando desde hace un montón de tiempo, pero el aporte de los organismos de derechos humanos que ya existían en ese momento fue muy importante para la conformación de la CONADEP. El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, fueron 3 organismos que ya existían, que ya habían empezado a hacer un incipiente trabajo de relevamiento de datos
incluso en los años de la dictadura, y esas asociaciones permitieron que la CONADEP se constituya porque aportaron gran parte del material humano que era necesaria para hacer la tarea de recibir denuncias, de redactar informes, de cruzar datos, de relevar la ubicación y de los centros clandestinos de detención. O sea que era un momento muy convulsionado, con un clima, digamos, o con un escenario que componían los organismos de derechos humanos distinto al que hay hoy, pero que fue muy importante, incluso en esa, digamos, no quiero decir que sea incipiente la existencia, porque eran organismos que ya tenían varios años, pero era muchísima menos la gente preparada como hay hoy para hacer políticas de memoria, verdad y justicia. Es súper interesante escucharte. Y ver ahora que a través del stream y el canal de YouTube estamos viendo las imágenes, cómo devino el trabajo de esta recopilación de estos trabajadores de la CONADEP en el Nunca Más, ¿no? Un libro que podrían volver a leer las Patricia Bullrich de la vida o las Villarroel de la vida, porque digamos, hay una verdad fehaciente en haber recopilado y sistematizado las denuncias de las víctimas de terrorismo de Estado, ¿no? O sea, ellos quedaron también, me imagino que psicológicamente un poco averiados. Sí, no sé si conmovidos por lo menos, conmovidos de por vida, por lo menos es por lo menos la primera marca que uno puede ver a golpe de vista en la experiencia de vida de las trabajadoras y los trabajadores de la CONADEP. Ellos realmente eran gente muy joven, la gente que aparece en la película era gente muy, muy joven, tal vez tenían 20 y pocos años, y fueron, vamos a decirlo de una manera cruda, como arrojados a las fieras, porque tenían que, gente con muy poca experiencia de vida, a pesar de que varios ya venían con conocimiento sobre la situación de los horrores de la dictadura. ¿Eran militantes? Eran militantes de derechos humanos, una parte. No todos. Había gente de a pie, había gente que, digamos, la conformación de la CONADEP no fue algo secreto, salía en los diarios, era un tema del cual se estaba hablando mucho. Tanto el Partido Justicialista como la UCR estaban yendo a la elección presidencial con una propuesta sobre qué había que hacer con lo acontecido en la dictadura. Entonces, ay, qué bien las propuestas, qué bien la palabra propuesta, qué linda suena. Bueno, es dable pensar que el peronismo de esa época no tenía una doctrina muy vinculada todavía a los derechos humanos, pese a que la mayor parte de los desaparecidos eran peronistas, aunque parezca una contradicción en los términos, sí que el gobierno radical, cuando armó la comisión de la CONADEP, el documental es sobre los trabajadores, los que hicieron el trabajo de Fajina. La comisión tenía a Ernesto Sábato como presidente, a Ricardo Colombres, Hilario Fernández Long, Carlos Gentinori, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, que era rabino, Jaime de Nevares, obispo Neuquén. Claro, no era peronista. Eduardo Rabosi, filósofo, y Magdalena Ruiz Guiñazú, periodistas como integrantes principales, que los diputados nacionales que aportó el Congreso de la CONADEP eran todos radicales, Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piccioli. Venía, ¿no?, del gobierno de Alfonsín también, o sea que si el Ejecutivo era quien daba la posibilidad, también tiene lógica que fuese radical. Lo que pasa es que ¿dónde están esos radicales?, me pregunto. Y que la recepción de denuncias estaba a cargo de Graciela Fernández Meijide, de un vasto recorrido luego en la política argentina. Eso eran las caras de la superficie. La CONADEP elaboró el informe Nunca Más, nombre que le de puso, la cúpula, ¿no?, que le puso Sábato, que luego fue el basamento legal del proceso del juicio de las juntas. Es un combo de cosas grandes que a veces conviene separar para que se entiendan. Claro, es interesante lo que señalas, porque hay una historia oficial de la CONADEP, ¿no? Da la impresión que el Nunca Más fue de generación espontánea, o que tal vez hubo esas 12 personas que vos acabas de nombrar, los encargados de hacer todo el trabajo, ¿no? Entonces, lo que se llamó esa comisión de notables, que fue ese grupo de gente con renombre y respeto dentro de la sociedad, que le dio una pátina de legitimidad a la existencia de la CONADEP, quedó en la historia oficial que ellos fueron la CONADEP, pero en realidad había más de 100 personas, como decís vos, de Fajina, contratados por el Estado, laburando, haciendo ese trabajo. Entonces, los trabajadores, como artífices de todas las cosas que nos rodean, muy pocas veces tienen la palabra sobre qué opinan de aquello. O la visibilidad, ¿no? O somos nosotros los que hicimos esto y esto, la visibilidad, porque la palabra, bueno, una voz colectiva es difícil de armar, pero qué bueno que en Conadepianos los podamos ver y saber quiénes eran, ¿no? Quiénes son.
esa es la esencia de Conadepianos, ¿no? Darle la voz a esa gente que hasta ahora, para lo que fue la historia oficial de la CONADEP, no estaba, no sé si ni siquiera escuchada. Tal vez a nadie se le ocurría hacerse esa pregunta. Por eso el atractivo de habernos encontrado con estas entrevistas y la necesidad de hacer un documental, teniendo en cuenta sobre todo los 50 años, ¿no? El cincuentenario de la dictadura, y unos 50 años que caen en este contexto en donde estamos bajo un gobierno negacionista y que incluso tiene elementos dentro del gobierno que son directamente reivindicadores. Para que se entienda, por último, un detalle. Cuando hay un concurso literario y se presentan 3.000 obras y un jurado de 5 notables elige la ganadora, el jurado de 5 notables no leyó todas las obras. Hay un montón de lectores profesionales que lee todas las obras, hace un primer corte y le entrega a cada jurado las 10 que considera principales. Los jurados no leen las obras que después premian. Los integrantes famosos de la CONADEP, Magdalena Ruiz Guiñazú y Ernesto Sábato, fueron las caras de superficie de un trabajo que hizo gente que está atrás. Ellos se llevaron el crédito y la foto en la historia. Tu documental lo que trata es de buscar en esa masa, esa marea humana que hizo el trabajo duro, los laburantes de base de la CONADEP, una verdad histórica también. Exacto, yo quiero hacer una aclaración, me parece que también es para invitar al público a que vaya a ver la película a los cines, es que mucha de la gente que trabajó en la CONADEP está comprometida con la película, va a estar acompañando a las funciones, porque la idea es que después de las funciones se armen debates. Esta es una película que, aparte de informar mucho, deja dudas, deja preguntas, entonces las trabajadoras de la CONADEP van a estar acompañando la película para poder charlar con el público después de las funciones, porque la película sigue después de que se apaga el proyector y se prenden las luces de la sala, porque va a haber, se va a seguir hablando del tema dentro de la sala en los debates que se van a armar o en las rondas de preguntas. Y también quiero hacer una invitación a la gente que nos está escuchando y que tal vez piensa que no se trabaja en una cátedra o pertenece a un club barrial o a un centro de jubilados o a un seccional de un sindicato. La película está abierta para poder ser proyectada en todos los lugares en donde sea invitada, porque nosotros no queremos quedarnos solamente con las funciones en las salas comerciales. Queremos que Conadepianos acompañe un debate y un ejercicio de memoria y de seguir luchando por la verdad y la justicia. Entonces, si hay gente que le interesa, que piensa que esta es una película que le pueda aportar dentro de su ámbito laboral, educativo, lo que sea, que nos escriba a Conadepianos en Instagram, que busque la cuenta de Conadepianos en Instagram, y ahí podemos tener un contacto para organizar funciones. Ya tenemos dentro de este esquema, ya en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, la vamos a pasar en el mes de mayo, va a haber funciones en el interior del país, en las provincias, así que no quiero dejar de hacer la invitación a la gente que está escuchando. Excelente invitación, te queremos agradecer, Alejandro Cohen Arasi, por Conadepianos, este documental que rescata las historias detrás de la comisión, que realmente cambió un poco y para siempre la historia argentina. Te deseamos lo mejor en estas funciones del 20 y el 27 de marzo en la sala Norita Cortiñas del Espacio Inca, en Moreno 2654, también la del lunes 23 de marzo a las 20:30 en el Cine Gomón, en Avenida Rivadavia 1635. Y bueno, frente al mismo modelo económico de la dictadura cívico-militar, que es este mismo que estamos viviendo ahora, lo mejor es juntarse a hacer un ejercicio de memoria colectiva. Así que muchas gracias por Conadepianos y la historia del nunca más. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, chau. 4 apuntes al respecto. René Favaloro, médico muy famoso, fue invitado a integrar la CONADEP, se plegó, pero cuando vio cómo era el tenor de la investigación, a dónde se llegaba y a dónde no se llegaba, renunció tempranamente. El Partido Justicialista no formó parte de la comisión investigadora. La comisión entregó el informe final, conocido como el Nunca Más, el 20 de septiembre de 1984. Al año siguiente, en el 85, empezaron los juicios. La frase pronunciada por el fiscal Estracera, Nunca Más, provino del título que Ernesto Sábato le encontró a este informe de los trabajadores de la CONADEP y de un texto que escribió por entonces el dramaturgo Carlos Omigliana. Teresa Parodi canta ahora Nunca Más.
A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Ninguna pena dentro, ni una soledad. Y es tanto ese deseo que parece real. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Ay, la, la, la. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, que 20 años no es nada. Prende la radio, prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. Se detiene el reloj, si se acaba el amor, y no hay nada peor que la vez. Juan Rosasco en banda celebra sus 20 años de historia. Pero es todo ilusión. Jueves 23 y viernes 24 de abril en La Tangente, Honduras 5317, Palermo. Anticipadas en venta en latangente.com.ar. Pero es todo ilusión, porque nunca se acaba el amor. Juan Rosasco en banda celebra su historia con un gran abrazo colectivo. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 666 8400. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Memoria, verdad, justicia y radio. Carlos Polimeni, AM530. .38 ahora vamos a anunciar el sorteo de 2 ejemplares del libro que tengo en mis manos, Historia de la Protección y el Fomento Argentino
del cine argentino de Julio Raffo, editado por Ediciones Sikus. ¿Cómo se generaron las condiciones de existencia y visibilidad de un cine nacional durante el siglo XX? El abogado Jorge Raffo construye un discurso de memoria sobre el fomento cinematográfico en nuestro país. Para participar, tengo 2 ejemplares en la mano. Envíanos tu nombre, los últimos 3 números de tu DNI, al WhatsApp de la radio, el 11 32 000 530. Sabés que los libros, si los ganás, se retiran en la radio. Ojalá participen personas muy interesadas en este asunto, que es un asunto fuerte en la historia de este momento en que el Estado Nacional intenta la desaparición del cine que los fomentos del propio Estado Nacional ayudaron a desarrollar. Nos vamos rumbo a la voz de nuestro compañero, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires y docente, Carlos Grande, columnista del programa. Carlos, buenas tardes de jueves. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un saludo para vos, para nuestra audiencia. Quería retomar la columna de esta semana enhebrando esa idea que iniciamos el martes con respecto a poder construir una pedagogía de la memoria, ¿no? Estamos a 50 años del golpe, lo decimos todo el tiempo, y creo que este aniversario tiene que permitirnos renovar la fuerza, recuperar nuestras energías de militancia para que ese pacto democrático de los 80, se pueda ver revitalizado en las prácticas políticas y participativas de este presente, ¿no? El martes le había dedicado la columna a caracterizar el golpe de alguna manera, a ver cómo operaba esa fuerza parapolicial que fueron las 3A primero, y luego como en la propia dictadura, a través del seguimiento, secuestro y desaparición, operaron en el territorio nacional, y particularmente con las y los luchadores, con las y los referentes y referentas que teníamos en ese entonces para construir una sociedad seguramente más justa, más igualitaria, ¿no? Hoy quería hablar del modelo económico del 76, ¿no? El de Martínez Dios, el de la primera M, de la cual nosotros enunciamos que hubo 4. El modelo era el siguiente, ¿no? Fuerte desregulación y apertura económica, ataques al Estado y a las organizaciones sociales y sindicales en particular, liberalización del flujo de capitales, ¿no? Reforma de entidades financieras, vale decir que sigue la misma hoy que la de Martínez Dios, especulación y endeudamiento. El país quedó luego de esa dictadura y su modelo económico como un país más pobre, más desigual, con una caída estrepitosa de los salarios reales, 400% de inflación y una deuda externa que por primera vez iba a condicionar a todos los gobiernos siguientes del periodo democrático, salvo, porque tenemos que decirlo, Néstor, que saldó esa deuda con el FMI, pero que luego una M más, la tercera M, vamos a decir nosotros, volvió a condicionarnos, llamando nuevamente al FMI y primarizando con ese sentido la economía y el futuro de toda nuestra Argentina. Cierro, Carlos, o voy cerrando esta idea de construir una pedagogía que reflexione sobre la memoria, ¿no? En esa lógica tuvimos invasión de productos importados, un dólar barato, planchado, ataque discursivo a lo público y lo estatal, baja tasa de interés, bicicleta financiera. En ese contexto los salarios caían, la desocupación crecía y se incrementaba el endeudamiento personal en términos de poder consumir en esa Argentina de la década del mediado de los 70. Las personas solo se realizaban a través del consumo y cada vez los vínculos se hacían más individuales, ¿no? Con un gran endeudamiento personal, y ese era el sujeto de los 80 y principios de los 70 y de los principios de los 80, ¿no? Por esto hay que marchar el 24, porque toda semejanza al modelo de la dictadura en este presente, nos da un poco de escalofrío, ¿no? Y solo con un pueblo en las calles, ejerciendo nuestros derechos democráticos, nuestros derechos civiles, podemos decir también que hay otra idea de país, ¿no? Y que por esa razón también podemos poner en valor a nuestros 30.000 compañeros y compañeras detenidas, desaparecidas, ¿no? Y vincularnos con ese dicho de nunca más al genocidio de la dictadura, y fortalecer un nuevo pacto democrático
que nos permita un nuevo modo de participar en este siglo XXI, Carlos. Sin lugar a dudas, Carlos. Abrazo grande, gracias. Abrazo a todos por ahí. En nombre de la radio y de su propuesta de sortear 2 ejemplares de este libro, Historia de la Protección y el Fomento del Cine Argentino, de Julio Rafa, muchísimas gracias a la enorme cantidad de oyentes. Estaban mirando ahora la nómina de los oyentes que en el WhatsApp dicen quiero el libro, quiero el libro, quiero el libro. Son un montón y un lujo para la radio. Recién con Anabela Soch hablamos, entre otras cosas, del valor de las canciones, del compromiso, de decir las cosas, aunque esas cosas a veces sean tristes. Cuando pensamos en la dictadura militar, muchas veces pensamos en canciones que desde el futuro hablaron de la dictadura. Pero ¿qué pasa con los artistas que tuvieron la valentía de hablar de la dictadura durante la dictadura? Algunos de ellos, como Charly García, guardan con su figura para siempre el respeto de los que en época escucharon canciones como Alicia en el País. Serú Girán, jugando con un montón de tópicos, Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll. Charly se manda una canción para cantar In Your Face en la era del terror a los dueños del terror. No estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder, ni abogados, ni testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan envolver, a nublarnos el camino. Estamos en la tierra de todos, en la vida, sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Alicia. 15:47 ahora. En un ratito empieza la marcha 2501 de Madres de Plaza de Mayo, Demetrio Iramaín, Sol Malvéndez, Carmen Arias y Pina Di Fiore, el anuncio de la palabra. Les cuento que se ganaron los libros que sorteamos: Néstor de la Matanza, documento terminado en 291, Marisa de Núñez, documento terminado en 707, quedan aquí en la recepción de la radio. Hoy, jueves 19 de marzo, a 50 años del golpe militar de 1976, esta radio, la M530, presenta el estreno de Bitácora de Lucha, las consignas de las madres que escribieron la historia. Es una producción integral de Somos Radio que podrán encontrar en distintas plataformas digitales a partir de esta noche. A partir de las 12 de esta noche podés escuchar en Spotify, podés escucharlo en la manera del podcast 530 y también en el canal de YouTube. Te reitero, para que puedas buscar con un buscador, si no tenés acceso
Bitácora de lucha, las consignas de las madres que escribieron la historia. En la radio de las madres, la historia de las madres suena así. Podcast 530. Hoy, ante tanto político endeble, traidor, ese posicionamiento de las madres me parece muy importante. Las consignas de las madres no solo surgieron para cada marcha de la resistencia, también se impusieron a lo largo de los años, cada jueves en la plaza. Hay una poética en las consignas de las madres, un pasaje a través de la palabra que transforma el dolor personal en acción política, en lucha colectiva. Un periodista de Corea del Sur, un estudioso del movimiento de derechos humanos en Argentina y específicamente las madres de Plaza de Mayo, que quería averiguar qué agencia de comunicación era la que le había elaborado las consignas. Las madres, traductor mediante, se morían de la risa porque no había ninguna agencia de comunicación, ni siquiera participábamos nosotros como área de prensa. A 50 años de la dictadura cívico-militar, Bitácora de lucha. Las consignas de las madres que escribieron la historia. Un aporte a la memoria colectiva desde un sitio, esta radio, y desde una organización, Madres de Plaza de Mayo, siempre vinculados a los sanos ejercicios de la memoria. Cuando pensamos en ese pasado y en quienes, ante el silencio, la desidia o la complicidad del resto, decían la extraordinaria canción Noche de Perros, Serú Girán, La grasa de las capitales. Esta soledad que pronto te va a matar. La dictadura militar propiciaba, pregonaba y apoyaba, como tantos otros gobiernos dictatoriales en lo económico, en este caso era en lo económico, lo político, la frivolidad como una forma de expresión artística, el pasatismo, el dale que va, la felicidad, ja, 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 ja. Los que con la prédica y el ejemplo se oponían, saben qué destino tenían. García, como otros músicos de su generación, se había ido de la Argentina, en su caso a vivir a Brasil. En Brasil formó un grupo y regresó a la Argentina para presentar la obra en vivo. La crítica lo mancilló, intentó liquidar su obra. Era como si la sociedad entonces no estuviera preparada todavía para las canciones del futuro. A veces con los artistas pasa eso. La obra anticipa a la conciencia colectiva. Hoy, cuando pensamos en la Noche de Perros, en la oscuridad de los años de plomo, en las andanzas de Alicia en el país, tenemos que poner en valor a los responsables. Que además hacían canciones de altísimo poder estético. No gritaban consignas a través de un disco, hacían canciones para siempre. Las madres para siempre comienzan en la Plaza de Mayo, la marcha 2501. Nos despedimos hasta mañana, Marina Grecer. Hasta mañana, Carlos Polimeni, hasta mañana la audiencia. Gracias a todos y a todas en este día. El anfitrión, Demetrio Iramayim.